Buenas noches, queridos amigos y amigas. Mi nombre es María Elena Alviar, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. El presente proyecto pertenece a la asignatura Practicum Vinculación con la Sociedad. En este taller vamos a conocer las prácticas de prevención en torno al sharenting. Para ello se ha realizado un estudio bibliográfico, jurídico y doctrinario para comprender la problemática y compartir estos conocimientos con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación de la universidad denominado Implementación de prácticas de prevención en torno al sharenting. Se debe reconocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos, lo que implicará una concientización de las personas y favorecerá el empoderamiento de sus derechos. Por lo tanto, el propósito de este taller es sensibilizar a los padres y madres de familia sobre las prácticas de prevención en torno al sharenting. Para dar inicio, entonces, yo les voy a compartir nuestro primer documento, que es una cartilla informática en la que ustedes van a poder evidenciar todo lo respectivo a los derechos que son vulnerados por la práctica del sharenting en la sociedad actual. Por favor, me indican si es que están mirando la pantalla. Sí, perfecto. Entonces, primer documento que les voy a socializar está denominado Derechos de los niños, niñas y adolescentes frente al sharenting. La presente cartilla muestra una amplia visión sobre los derechos de los menores en torno a la práctica del sharenting, fenómeno recurrente en nuestra sociedad actual. Por ello, a través de este documento de información se pretende concientizar acerca de la importancia de velar los derechos fundamentales de los menores de edad. Los derechos de los menores de edad son aquellos que los revisten de dignidad, velan por el bienestar, protegen la integridad y aseguran un desarrollo sano para su futuro. El Estado y la sociedad tienen la obligación de hacer cumplir estos derechos que son de carácter irrenunciable e inviolable, que amparan al menor como un ser humano propio, sujeto y no objeto en ninguna circunstancia. Por ello, la importancia de su protección va sobre cualquier cosa. Aquí viene lo que se denomina el principio del interés superior del niño, el cual debe estar presente en todos los posibles estatutos que lo protejan y amparen los derechos de los menores. Desde el punto de vista jurídico, se trata de un método de interpretación de la ley, obligatorio para que las autoridades judiciales, administrativas e instituciones privadas y estatales hagan cumplir con todo el peso de la ley los derechos y deberes de los niños, garantizando así el cumplimiento de su protección y desarrollo, cumpliendo con sus necesidades y beneficios a través de sus acciones como Estado y sociedad. En cuanto al derecho de intimidad, es parte de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, en especial de los menores de edad, pues les permite mantener los diferentes aspectos o ámbitos de su vida lejos de la manipulación de terceras personas de manera intencional o arbitraria. En este derecho se contempla la protección de la vida privada de los menores, así como su vida personal. Prevalece el respeto a su ser autónomo revestido de dignidad y con el completo derecho de intimidad acerca de su información personal. Con esto evitamos que existan prácticas como el bullying, el cyberbullying, el grooming y otros. La dignidad es la esencia de todo ser humano. Todos tienen dignidad como personas humanas y deben tener sus derechos protegidos y garantizados, pues esto es el deber de las autoridades, el garantizar el cumplimiento de estos derechos, en especial en los menores de 18 años. La Constitución de la República del año 2008 es la normativa vigente en cuanto a la protección y garantía de los derechos fundamentales, así como, por ejemplo, en el artículo 3 se determina que es importante la garantización sin discriminación alguna y el efectivo goce de los derechos establecidos por la Constitución. Este artículo puntualiza la garantía del goce de los derechos en ámbitos en los que se desarrollan los menores y de los cuales depende evitar la vulneración de su condición. Conocemos que por falta de experiencia y madurez, los menores de edad no son capaces de defender sus derechos a la intimidad. Por ello necesitan de la protección de su entorno familiar y de todos aquellos que los rodean. El Estado, por ello, adoptará medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia.
el COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal, así como el Código de la Niñez y Adolescencia, Convención sobre los Derechos del Niño, Tratado de carácter internacional ratificado por el Ecuador, son leyes que protegen y amparan el derecho a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, partiendo desde sus derechos fundamentales contemplados en la Constitución, que es nuestra Carta Magna en el Ecuador. En cuanto al derecho de la imagen, el derecho a la imagen protege la dignidad y la intimidad a través de la no difusión de imágenes que contengan a menores de edad. La difusión de imágenes de menores de edad es una vulneración grave a los derechos de la privacidad. Dicho esto, conlleva consecuencias en el desarrollo integral del menor. La publicación de imágenes de menores de edad violenta su integridad y afecta el desarrollo en su salud mental, lo que implica que sea perjudicial para su desarrollo y sobre todo para el desarrollo de su personalidad, pues están expuestos a juicios por parte del público y llegan a ser etiquetados por la sociedad, generándoles inseguridad, baja autoestima y produciéndoles además efectos mentales como la ansiedad y la depresión. A tomar en cuenta que estas imágenes, siendo públicas, comienzan a formar parte de bases de datos y pueden ser tomadas por personas inescrupulosas que se aprovechan de este tipo de publicaciones, pues las fotos y los videos de menores de edad son vendidas en sitios web de pornografía infantil, poniendo en riesgo la imagen y la integridad, así como la dignidad del niño como ser humano. A través de las diversas normativas jurídicas, estatutos académicos, protocolos y rutas de procesos, los diversos sectores de la sociedad deberán hacer cumplir a cabalidad el respeto al derecho de la imagen de los menores de edad. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley, según lo que nos expresa la Constitución de la República. En cuanto al derecho de honor, el honor es la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto al prójimo y de uno mismo, según la Real Academia de la Lengua. El criterio que se forma en la comunidad en cuanto a un menor de edad también dependerá del comportamiento familiar. Cuando existen problemas intrafamiliares, al no respetar el derecho del honor al menor, se genera toda clase de traumas perjudiciales para su salud mental y emocional. Y aquí tomamos en cuenta una etapa muy importante para el ser humano que es la adolescencia, en donde se encuentra en una de las situaciones de vulnerabilidad. El derecho de honor a los menores en cuanto a la publicación no consentida de imágenes y videos de los menores de edad lo perjudica. Sobre todo, pueden existir diferentes actividades ilícitas como que se traspapelen o se inmiscuyan en sitios pornográficos e ilegales. Por ello, como medida legal, la Constitución de la República nos, nos especifica que el derecho al honor y al buen nombre debe ser protegido por la ley. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. Es decir, que aunque el menor de edad no tenga la suficiente madurez para expresarse, tiene el derecho al honor y a la dignidad. Mediante la protección de estos derechos fundamentales de los menores, se enfatiza en la protección integral que debe brindar el Estado, la sociedad y la familia, con la finalidad de garantizar el disfrute pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en un marco de libertad, dignidad, honor y equidad. Esto corresponde a un principio de corresponsabilidad, principio que se basa en la obligación de proteger íntegramente, compartiendo la responsabilidad de velar porque los menores gocen de una vida sana y de una vida feliz. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia nos dice específicamente en el artículo 8 que es deber del Estado, la sociedad y la familia proteger a los menores de edad, sobre todo respetando el principio de corresponsabilidad, a la par del principio del interés superior del niño. La Constitución de la República, en el artículo 44, nos indica que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. En cuanto a la temática del sharenting,
Es importante expresarles que es el contenido compartido por padres y madres de familia a través de redes sociales, presentando puede ser el diario vivir de sus hijos a través de fotos y videos de manera pública, cayendo además en una práctica de oversharing, que es compartir excesivamente lo que sucede en nuestro día a día. El Estado, mediante las diversas normativas jurídicas y educativas y de sensibilización, protege este tipo de actividades que se plasman en la Ley Orgánica de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, estatutos y protocolos educativos, campañas de sensibilización y divulgación de la información acerca de la importancia de salvaguardar la imagen y la integridad de los niños. Así también el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el artículo 46 expresa las prohibiciones relativas al derecho a la información, pues se prohíbe la circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados a los niños y adolescentes, que contengan, por ejemplo, imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo, o cualquier forma de acceso de niños y niñas y adolescentes a estos medios. La familia, en especial los padres y madres, en calidad de seres humanos y de representantes legales, tienen la obligación de hacer cumplir el derecho a la privacidad de los niños, niñas y adolescentes, manteniendo sus datos e imagen dentro de lo privado, evitando así que a través de prácticas como el sharenting, los menores sufran consecuencias que afecten sus derechos fundamentales a la dignidad y al honor. Les voy a compartir el siguiente documento que se realizó en esta investigación que se denomina Riesgos y medidas de prevención en torno al sharenting por sobreexposición de niños, niñas y adolescentes en redes sociales. Y para esto vamos a comenzar diciendo exactamente qué es el sharenting. El concepto de sharenting nace con la finalidad de defender y aplicar la protección de los menores de edad para que no se expongan sus datos o su imagen en la web o en medios de comunicación y de esta manera que no se vulnere el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen y el derecho al honor específicamente por contenido compartido por padres y madres de familia a través de redes sociales, como les indiqué anteriormente, presentando el diario vivir de sus hijos de manera pública a través de fotos y de videos. Para esto, nosotros tenemos que entender qué es la identidad digital. Es la representación de una persona en la web. Incluye sus datos personales como nombres, apellidos, actividades de su vida diaria, proyección de su imagen y presencia en redes sociales. Entre los datos personales se incluye edad, dirección, fotografías, videos, historias, datos de navegación en sus respectivos historiales. Estos datos privados y financieros tienen presencia en redes, en servicios en línea y en transacciones financieras. En cuanto a qué es una huella digital, en el ámbito personal, según el portal Internet Segura del Gobierno de la República del Ecuador, la huella digital es la suma de todo lo que se comparte sobre una persona en las tecnologías de la información y la comunicación actual. En el ámbito social, a estos datos que se comparten en la web se suma la imagen que se crea ante la sociedad y la perspectiva que tienen los demás sobre una persona en base a lo que publica en los diferentes canales de Internet actuales. ¿Cuál es el resultado de tener una huella digital? Es un conjunto de comportamientos en los entornos digitales. Se crea una imagen a partir de lo que se publica. Esta imagen e información son la huella digital que registra cada persona al compartir sus datos y su vida en redes sociales. Tenemos diferentes tipos de ejemplos de la huella digital. Por ejemplo, en entidades financieras, en una cooperativa de ahorro y crédito, le solicitan a una mujer adulta que brinde sus datos de ingreso a su cuenta. Ignorando que existe una filtración de datos, un grupo de extorsionadores toman contacto con ella y es amenazada para realizar transferencias con el fin de proteger su vida. Entonces, todas las cosas que nosotros subimos a las redes sociales y todo lo que está dentro de los datos de la web se corre porque se sigue guardando en estas bases de datos.
¿Cuáles son los riesgos del sharenting? En cuanto a, a las consecuencias legales, existe la vulneración de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, como lo es el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad. ¿Cuál es el riesgo para la seguridad del menor? La difusión de imágenes y videos de menores de edad pueden ser utilizadas en sitios de pornografía infantil, propensos a secuestros, tráfico de menores y otros ilícitos. Las consecuencias psicológicas también son graves. Existen estados de timidez extrema, acompañados de cuadros y síndromes relacionados con la depresión, ansiedad y baja autoestima, impacto psicológico o condicionamiento en su imagen corporal. ¿Cuáles son las consecuencias sociales? Relaciones sociales en diferentes ámbitos en los que se desarrollan los menores se ven caracterizadas por el bullying, el cyberbullying, el grooming y acoso de todo tipo que incluso puede ser acoso físico. En cuanto a las consecuencias en relaciones familiares, puede existir un desacuerdo de los menores de edad con sus padres por publicar fotos, videos o datos personales de su vida, en especial en el caso de adolescentes que son capaces de manifestar su inconformidad. En el ámbito emocional, existe una afectación al desarrollo emocional de los menores, problemas para construir relaciones sanas, dificultad en establecer límites y en expresar sus sentimientos a los demás. Puede existir también suplantación de identidad. Personas asociadas a actividades ilícitas pueden hacer uso de datos de los menores de edad para cometer el mal uso de la imagen de ellos, incluso cometer fraude, extorsión y amenazas de todo tipo. En sí, existe una vulneración de la privacidad y el consentimiento. Al perder el derecho a la privacidad, los menores pierden el derecho a ser olvidados en el mundo físico. Así también carecen de la potestad y la mentalidad para imponer un consentimiento claro acerca de lo que ellos publican. Pero, ¿cuáles son entonces las medidas de prevención en torno al sharenting? Tenemos como primer punto la responsabilidad compartida. Proteger datos personales de los padres, madres y menores de edad puede minimizar el riesgo de poner en peligro la exposición de la vida del hogar. No facilitar información personal a través de redes sociales es de vital importancia. Como segunda medida, tenemos revisar los filtros de privacidad, prever los ajustes de privacidad de redes sociales, manteniendo los círculos de contactos limitados a familiares y amistades de carácter confiable. O en fin, no publicar fotos y videos de menores de edad, explícitos o desnudos, ni en redes sociales como posteos regulares, ni en historias, ni en mensajes por interno, pues a veces pensamos que por mandar un mensaje por interno, este mensaje no se va a quedar en la web, cuando en realidad sí. Evitar conexión a redes de Wi-Fi públicas. Las redes de Wi-Fi públicas pueden ser un espacio inseguro para la conexión debido a que muchas personas que hacen uso de estas redes pueden inmiscuirse en los datos personales de los menores de edad a través de aplicaciones o de hackers. Es importante comprobar las licencias y permisos de compartir en la web. Hay que mantenerse informados acerca de las publicaciones a realizar con respecto a permisos legales. Y también es muy importante no crear cuentas de menores de edad en redes sociales, pues como es de su conocimiento, ahora está muy de moda abrirles a los niños y a los adolescentes TikTok, por ejemplo. Eso no se debe hacer porque se busca evitar lo que es la vulneración a sus derechos y en sí a su desarrollo como seres humanos. Culminando con este documento, les voy a compartir el tercer y último documento, el cual se denomina un estudio de derecho comparado, que es la sentencia T-245A/22. Se trata de un caso específicamente de vulneración que el padre pretendía que se verifique que los derechos de su hijo han sido vulnerados. Antecedentes. En Bogotá, Colombia, en el año 2021 se llevó a cabo un proceso judicial en el que se pretende defender los presuntos derechos vulnerados de un menor de edad. Un padre solicita la tutela de su hijo menor de edad para que se considere que sus derechos han sido vulnerados. La madre, quien tiene su custodia, publica datos e imágenes del menor en redes sociales. El padre alega además que dichas plataformas virtuales están ligadas a páginas para adultos.
El niño de 11 años de edad le manifestó a su padre que le incomodaba aparecer en los videos en vivo que su madre posteaba en redes sociales. Comentarios ofensivos. El padre alega que el contenido de Instagram y TikTok de la madre, al ser públicos, recibe comentarios obscenos de personas que consumen el contenido de páginas de adultos, como lo es OnlyFans, al cual pertenece la madre. ¿Cuál es la afectación en este caso? El padre considera que su hijo está siendo afectado emocionalmente y que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados. ¿Qué derechos son los que están siendo vulnerados según el actor, que es el padre? El derecho al ambiente familiar sano. Los niños tienen derecho a desarrollarse íntegramente en un ambiente seguro, en donde se sientan protegidos y respaldados dentro y fuera del núcleo familiar. El interés superior del niño. Todos deben velar por los derechos y deberes de los niños, garantizando así el cumplimiento de su protección y desarrollo. Derecho a la intimidad. Les permite mantener los diferentes aspectos o ámbitos de su vida lejos de la manipulación de terceras personas de manera intencional o arbitraria. Derecho a la dignidad. Los menores tienen el derecho a ser reconocidos como individuos independientes, a no ser discriminados por sus circunstancias o contextos. Derecho al buen nombre, protección de su reputación y dignidad. No se puede divulgar imágenes erróneas que perjudiquen la honra, la reputación y la imagen del niño, niña o adolescente. Derecho a la imagen propia. Proteger la dignidad y la intimidad a través de la no difusión de imágenes que contengan menores de edad. Derecho a expresarse. Los niños y niñas tienen derecho a expresar sus sentimientos, opiniones y emociones en todos los ámbitos, y en sí tienen el derecho a ser respetados por lo que ellos expresen. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, luego de presentar una petición en el Sistema de Información Nacional para que se realizara la verificación de derechos a fin de establecer si se estaban vulnerando los derechos del niño por parte de la madre, desiste acerca de la aprobación de la tutela solicitada por el padre, debido a que considera que no es el mecanismo adecuado en el caso. Solicitó ser desvinculado del trámite. En cuanto a la respuesta de la Procuraduría, solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, debido a que el padre no acudió a solicitar soluciones a los organismos correspondientes con respecto a la solicitud de tutela. Mediante auto número 141 del año 2020, se concluyó que el asunto no ameritaba la apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de los derechos del niño. La solicitud de amparo no es procedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad. Y finalmente, la Comisaría Quinta de Familia de Siloé no considera que los derechos del niño hayan sido asunto de vulneración. Se solicita su desvinculación del proceso, pero en sí la Defensoría de Familia de Atención Inicial del Centro Zonal del Centro Regional del Valle del Cauca solicita de manera inmediata que deben ser cumplidas todas las garantías para que se vele por el bienestar del menor de edad. En cuanto a la decisión de primera instancia del juez sobre este caso, niega la solicitud de tutela presentada por el padre, considera improcedente las alegaciones del padre por falta de subsidiariedad, por falta también de evidencias en cuanto al proceso directamente. Considera esta resolución a pesar de que el niño expresó su deseo de no aparecer en redes sociales, a causa de que existe la falta de evidencias, y determina finalmente que las publicaciones realizadas por la madre en redes sociales no representaban un peligro o una exposición ofensiva para el niño. En razón de lo verificado, determina que el niño no sufre vulneración de los derechos, sumado a la falta de evidencia, y con esto resoluciona no dar paso a la solicitud de tutela del menor por parte del padre. Así, la decisión de segunda instancia por parte del juez nos indica la confirmación de la primera instancia, en la que se determina negar la solicitud de tutela presentada por el padre del menor, a causa de que indica que lo solicitado no cumplía con los requisitos necesarios para proceder a aceptar una solicitud de tutela en contra de un particular. El padre debió cubrir la subsidiariedad, acudiendo a solicitar ayuda a las instituciones públicas ordinarias para resolver este tipo de controversia.
Agrega que la madre sí sube fotos a redes sociales con su hijo, pero no lo hace en la plataforma de OnlyFans. Con esto, el defensor de la familia decide no dar apertura al proceso administrativo de restablecimiento de derechos del niño. Después de realizar las evaluaciones pertinentes, al mismo se determina que no existen afectaciones ni a su vulneración ni tampoco a sus derechos fundamentales. La Corporación Colombiana de Padres y Madres resalta la importancia de no hacer uso de los datos y la imagen del menor y solicita que se desmonte de manera inmediata todo el material que aparezca acerca del niño. Finalmente, para concluir nuestro taller, es importante socializar con ustedes las amenazas a la privacidad de los menores de edad a partir del sharenting. La sociedad actual es una sociedad de tecnología. Vivimos en la era de la globalización, que se caracteriza por las diferentes interacciones digitales bilaterales, emisor y receptor. La presencia de datos personales en la red es cada vez mayor. Las redes sociales son parte de la vida del ser humano. Aquí viene un concepto que es el oversharing, compartir información, datos e imágenes de manera excesiva, ya sean personales o de los que nos rodean. Y con esto el sharenting, que ustedes ya conocen el concepto, el masivo compartir de datos e imágenes de menores de edad, sobre todo por parte de los padres de familia, comprometiendo su individualidad y su seguridad. ¿Qué derechos son vulnerados en este caso? Los derechos a la protección de los datos, a la dignidad humana, al buen nombre y al honor, a la imagen, a la privacidad y el derecho a no tener una huella digital. Debe prevalecer entonces el interés superior del niño. Todos somos llamados a hacer prevalecer y exigir estos derechos fundamentales, ejerciendo el cumplimiento del deber objetivo de cuidado y velando sus necesidades e intereses por sobre todas las cuestiones. Por ello, se debe fortalecer la educación digital familiar y el manejo informático de la familia basándose en el principio del interés superior del niño. Esto conlleva una obligación tripartita. La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes le corresponde obligadamente al Estado, a la sociedad y a la familia. Es decir, es un deber basado en lo que se conoce como una corresponsabilidad. La familia es el principal núcleo protector del menor. Le debe proporcionar la defensa de sus derechos a no ser abusados, descuidados o explotados, protegiendo su imagen y gestionándola a través de diálogos, supervisión y control familiar. La sociedad tiene la obligación de que la información de las personas no sea objeto de intromisiones legales o arbitrarias. Debe ejercer la concientización, la educación, el control y la supervisión de lo que se publica acerca de los menores de edad. El Estado debe adoptar medidas sociales, políticas y jurídicas para la plena vigencia, ejercicio, garantía, protección y exigibilidad de los derechos de los titulares de la información, en especial de lo que son los menores de edad. ¿Qué delitos pueden concurrir en este tipo de acciones? Como les mencioné anteriormente, pornografía infantil, ciberacoso, cyberbullying, cibersuplantación, secuestros, fraudes, manipulación de imagen, venta de imagen, extorsión, trata de personas, sexting y todo tipo de aprovechamientos de los cuales nadie está exento. Las consecuencias para el niño pues son irreversibles. El menor puede ser objeto de burla, se le vulnera su privacidad, puede sufrir depresión, influye negativamente en la formación de su propia personalidad, puede sufrir violencia sexual, puede ser hipersexualizado, se atenta contra el buen nombre y el honor. En conclusión, y para terminar nuestro taller, es necesario acatar los diferentes cuerpos legales y normativos nacionales como la Constitución y normas internacionales como los estándares de protección de datos personales de los estados iberoamericanos acerca de los niños. Son leyes que nos plantean un escenario en donde exista un equilibrio entre deberes y derechos para proteger a los menores de edad. En especial, la familia, los padres y las madres deben prevenir, conocer y proveer información sobre los riesgos de la sobreexposición de los menores de edad en la web. Con esto hemos concluido, no sin antes abrir una ronda de preguntas
o comentarios si conocían acerca del tema. Me gustaría escucharles y antes de abrir la ronda de preguntas o de comentarios, quisiera que no olviden que al finalizar hay que llenar el formulario que yo les voy a compartir para tomar una captura del enviado satisfactorio y compartirlo a través de nuestro grupo privado. Les doy la palabra. Buenas noches con todos. Muy Buenas clara la noches. explicación. Eh, Realmente, bueno, nosotros con mi esposa como padres casi nunca hemos compartido fotos de nuestras hijas por el asunto este que están hablando ahora del sharing, eh, evitando así, creo que protegiendo más eh, la privacidad de cada una de ellas y obviamente con la peligrosidad que hoy en día existe por el asunto de la delincuencia y de los secuestros express y esas cosas, entonces nunca se ha permitido y no se permite hasta ahora que se publiquen lugares o sitios donde se encuentra cada uno. Muy buena la explicación, muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. ¿Alguien más si nos desea dejar sus palabras? Bueno, yo considero que si es que no hay preguntas, se entendió el tema. Espero que les haya servido. Como les dije, este es un proyecto de vinculación de la Universidad Técnica Particular de Loja de la materia Practicum Vinculación con la Sociedad. Les agradezco mucho por su conectividad, su puntualidad y su predisposición. Que tengan una excelente noche. Una buena noche para todos.